Hola, yo soy Armando, bienvenidos a mi canal. En el video del día de hoy hablaremos acerca de los aspectos básicos para la programación inicial de un ventilador mecánico o respirador artificial. La ventilación mecánica ha revolucionado el cuidado médico y de enfermería de los pacientes que se encuentran en unidades de cuidado especializado, facilitando su asistencia ventilatoria, ya que estos pacientes no están en condiciones para respirar por sí mismos adecuadamente. La máquina conocida como ventilador mecánico genera un flujo de aire que llega a la vía aérea del paciente a través de circuitos y regulado por válvulas que aumentan o disminuyen la presión con la que este flujo alcanza los pulmones. Actualmente los diferentes modos ventilatorios permiten un ajuste orientado a las necesidades del paciente con el objetivo de optimizar la ventilación. Para lograrlo, es necesario que el ventilador responda a estas necesidades de la manera más fisiológica posible. Esto según Ferrer y Celis en el año 2018. La respiración artificial consiste en la reproducción de la ventilación del paciente por medio de métodos artificiales o mecánicos, con el fin de conseguir una ventilación alveolar suficiente que asegure el intercambio gaseoso en los alvéolos. Esto según Pérez y Fernández en el año 2011. Para lograr una ventilación adecuada en pacientes con graves problemas respiratorios, a veces es necesario recurrir a métodos artificiales o mecánicos. De esta forma se suprime la respiración espontánea y se posibilita una ventilación alveolar suficiente. Los métodos usados hacen referencia a la canalización de la tráquea mediante intubación o introducción de un tubo por vía bucal o nasal, traqueostomía o introducción de un tubo o cánula después de realizar la abertura de la tráquea a la altura de la región cervical anterior, y este procedimiento generalmente se realiza por el profesional médico, pero también puede ejecutarse por enfermeros, paramédicos o profesionales encargados del cuidado del paciente directamente y con las competencias y habilidades para realizar dicha actividad. Una vez que el paciente está intubado y sedado, procedemos a la programación ventilatoria. Esto se puede realizar de forma simultánea mientras otro profesional de la salud, ya sea enfermero o médico, se encuentra intubando al paciente. Ahora explicaré los pasos a seguir para dar la programación ventilatoria inicial. Paso número 1. Conocer la talla y el peso del paciente. Ustedes se preguntarán por qué. Necesitamos la talla del paciente para poder programar el volumen corriente o también conocido como volumen tidal. El volumen corriente es el aire inspirado y expirado en cada respiración. Se denomina también volumen basal o volumen tidal y su capacidad es de más o menos 500 mililitros o 0.5 litros. Utilizaremos la talla de un paciente masculino ficticio. En este caso será de una estatura de 1.70 metros y un peso de 80 kilogramos. El peso lo ocuparemos solo para calcular el índice de masa corporal más adelante. Les sugiero tomar nota de estos datos ya que los utilizaremos posteriormente. Paso número 2. Ahora que ya conocemos la talla del paciente, tenemos que identificar si el paciente fue ingresado o intubado por una patología respiratoria o no. Para eso utilizaré el siguiente diagrama, en el cual nos llevará también al punto 3. Existen dos fórmulas para calcular el volumen tidal. En caso de que el paciente haya sido ingresado por un problema respiratorio, utilizaremos la fórmula del peso predicho, propuesta por la Red del Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo en el año 2000, para programar el volumen corriente. Como dato, en esta publicación se obtuvo la siguiente conclusión. En pacientes con lesión pulmonar aguda y síndrome de dificultad respiratoria aguda, la ventilación mecánica con volumen tidal más bajo que el que se utiliza tradicionalmente da lugar a una disminución de la mortalidad y aumenta el número de días sin el uso del ventilador. La fórmula será diferente tanto para hombres como para mujeres. En caso de hombres se utilizará la siguiente: talla en centímetros del paciente menos 152.4 multiplicado por 0.9 y le vamos a sumar 50. Vamos a sustituir los datos. Peso predicho es igual a 170 menos 152.4, nos da como resultado 17.6. Peso predicho es igual a 17.6 por 0.9, eso nos da como resultado 15.84. Peso predicho es igual a 15.84 más 50 es igual a 65.84. Entonces el peso predicho
es igual a 65.84 kilogramos. En caso de mujeres, la fórmula va a ser diferente. Será la talla en centímetros del paciente menos 152.4 por 0.9 y le vamos a sumar 45. Por otra parte, si el paciente no ingresó por una patología respiratoria, entonces vamos a utilizar la fórmula de peso ideal propuesta por la Organización Mundial de la Salud en el año 2019. La fórmula es la siguiente: en hombres va a ser talla en metros al cuadrado del paciente multiplicada por 23. Vamos a sustituir los datos con el ejemplo que tenemos del paciente ficticio que mide 1.70 metros. Entonces, peso ideal es igual a 1.70 por 1.70, nos da como resultado 2.89. Peso ideal es igual a 2.89 multiplicado por 23, nos da como resultado 66.47. Entonces, el peso ideal del paciente es de 66.47 kilogramos. En mujeres va a ser la siguiente fórmula: talla en metros al cuadrado del paciente multiplicada ahora por 21.5. Eso nos da como resultado el peso ideal. Nota importante: nunca debemos utilizar el peso real del paciente para hacer esta programación. Hay que utilizar estas fórmulas para obtener el volumen corriente o el volumen tidal en esos pacientes. Jamás vamos a utilizar el peso real del paciente. Una vez que tenemos o el peso ideal o el peso predicho, depende del contexto del paciente, daremos lugar al cálculo del volumen corriente o volumen tidal. Esto se hará multiplicando el resultado anterior mínimo por 6 y máximo por 8. Estos números corresponden a la cantidad en mililitros de volumen corriente. Algunos artículos mencionan que se puede hacer incluso hasta por 10. Sin embargo, también se ha demostrado que en un volumen tidal calculado a más de 8 mililitros por kilogramo de peso ideal o de peso predicho puede afectar de forma negativa al paciente y por ende a su recuperación. En este caso haremos el cálculo en un punto intermedio, en un punto medio, que será de 7 mililitros por peso predicho o por peso ideal. Entonces hacemos la multiplicación. Peso predicho es de 65.84 kilogramos, lo multiplicamos por 7 mililitros y nos da como resultado 460.88 mililitros. En este caso, aquí en el ventilador mecánico que tenemos como simulador, vamos a programar esa cantidad de volumen corriente. Tenemos que dejarlo, si no nos deja la máquina tener en un punto exacto 460.88, lo vamos a dejar lo más cercano a la cifra. Paso 5 y siguiente botón a programar. Va a ser la programación de la fracción inspiratoria de oxígeno. Este será el segundo botón y la FiO2 no tiene una fórmula para ser iniciado. Regularmente podemos iniciar al 100% y después bajar según la saturación periférica de oxígeno y la presión parcial de oxígeno en la gasometría arterial del paciente. Lo único que debemos verificar es que tanto la SpO2 y la PaO2 se encuentren en niveles óptimos y si es el caso, entonces la FiO2 puede irse disminuyendo de forma gradual hasta encontrarse en cifras lo más cercano a lo fisiológico, que en este caso sería del 21%. El término fracción inspiratoria de oxígeno lo trataré en otro video. La PaO2 la explico en el video de interpretación básica de gasometría. Por si no lo han visto, se los dejo en la descripción de este video. Entonces vamos a programar la FiO2. Paso 6 y el siguiente botón a programar sería la PEP. La PEP son siglas de Positive End Expiratory Pressure y la traducción al español sería presión positiva al final de la expiración y se programará para evitar que el alveolo colapse. Es decir, que el alveolo se quede completamente vacío y colapse. Para prevenir esto necesito programar una presión positiva al final de cada expiración y para eso servirá. Normalmente, según la red del síndrome de distrés respiratorio agudo, en el año 2000, recomienda programar una PEP entre 5 a 8 centímetros de agua, pero existen excepciones y esto dependerá de 3 factores principales. El primero, los resultados de la radiografía de tórax del paciente. El segundo factor, la saturación de oxígeno y el tercero, el índice de masa corporal. Por esta ocasión nos centraremos solo en el índice de masa corporal.
Por ejemplo, si el paciente tiene un índice de masa superior a 30 kilogramos sobre metros al cuadrado, se programará una PEP de 8, ya que por la condición física en la que se encuentra el diafragma, estará siendo comprimido por todo el tejido adiposo y una PEP disminuida no será efectiva. Por otra parte, si el paciente tiene un índice de masa igual o mayor a 40 kilogramos sobre metros al cuadrado, se programará una PEP de 10. En este caso, el índice de masa de nuestro paciente, según los cálculos, corresponde a 27.6 kilogramos sobre metros al cuadrado. Entonces dejaremos la PEP en un nivel intermedio. En este caso será de 6 centímetros de agua y los niveles tendrán que ser ajustados valorando gasometría y saturación de oxígeno. Se hará excepciones en pacientes con tromboembolia pulmonar para prevenir la poscarga del ventrículo derecho y probablemente se programará una PEP de 0 en estos pacientes. Paso 7 y siguiente botón a programar va a ser disparo, trigger o gatillo. Significa lo mismo. Lo van a encontrar diferente en los ventiladores que son obviamente de diferente marca, pero significa lo mismo. Este valor se programará para que detecte si el paciente presenta esfuerzo inspiratorio y si este es el caso, entonces el mismo ventilador abrirá la válvula inspiratoria y enviará el volumen tidal que fue programado al inicio y así se cumpla el ciclo ventilatorio. Entonces vamos a programar este botón. Hay dos formas de hacerlo. En el caso de que sea trigger por flujo, va a ser más o menos de 1 a 3 centímetros de agua. Si es trigger por presión, será igual de 0.5 a 2 centímetros de agua. Para el caso de nuestro paciente lo vamos a dejar en un intermedio y se programará a 2, tomando en cuenta que por flujo son de 1 a 3 y por presión van a ser de 0.5 a 2. Entonces lo vamos a dejar en 2. Si lo quieren programar a 1 también es correcto, también es una cifra intermedia. En este caso se va a quedar en 2. Paso 8 y el siguiente botón a programar va a ser la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se debe programar tomando en consideración los niveles normales de frecuencia respiratoria, que basándonos en diferentes literaturas, como lo menciona Susana Rosales y Eva Reyes Gómez en su libro de Enfermería Fundamental, Bárbara Cosier en su libro de Fundamentos de Enfermería, Pérez y Fernández también en su libro de Procedimientos de Enfermería, consideran o respetan el patrón de entre 12 a 16 respiraciones por minuto para el caso de los adultos. En el caso de este paciente, vamos a programar la frecuencia respiratoria en 14 respiraciones por minuto. Esto también dependerá de los resultados de la PACO2 en la gasometría arterial del paciente, ya que como se mencionó en el video anterior, a mayor respiración, menor será la PACO2 y a menor respiración, aumentará la concentración de PACO2 en la gasometría arterial del paciente. Entonces es importante estar en constante monitoreo de esta cifra, de este gas arterial, para que pueda yo modificar o ajustar la frecuencia respiratoria en el ventilador mecánico invasivo. Entonces vamos a programar en 14 respiraciones por minuto en el caso de nuestro paciente, que es ficticio. Paso 9 y último botón a programar va a ser la relación inspiración-expiración o relación IE, significa lo mismo. La relación inspiración-expiración, esto se refiere básicamente al ciclo ventilatorio. Según Saladín y Tórtora afirman que el ciclo ventilatorio es de 1 a 2. Esto quiere decir que por cada tiempo de inspiración se necesitarán 2 de expiración, ya que la anatomía de las vías respiratorias hace que el aire tenga la facilidad de entrar o sea más rápida la entrada, pero sale un poco más lenta porque tiene que subir hasta las vías respiratorias superiores. La fórmula para obtener la relación IE es la siguiente. Vamos a dividir 60, que es una constante y representa los segundos en un minuto, entre la frecuencia respiratoria actual, entre 3, donde un tiempo representa la inspiración y los otros 2 representan la expiración, y en total hacen 3. Esa es la fórmula para obtener la relación inspiración-expiración. Vamos ahora a sustituir los datos. Relación IE es igual a 60 entre 14, nos da como resultado 4.28.
Relación IE es igual a 4.28 entre 3, que son los tiempos de inspiración-expiración, y eso nos da como resultado 1.42. Entonces la relación IE va a ser de 1.42 y la vamos a programar en este momento en el ventilador mecánico invasivo. Una vez terminada la programación ventilatoria, se aconseja tener un pulmón de prueba y conectarlo al ventilador mecánico invasivo para asegurarnos de que todos los circuitos y el sistema esté funcionando adecuadamente. Procederé entonces a hacer la programación completa de todo lo que hemos aprendido a lo largo de este video. Programamos el volumen corriente a 460, la frecuencia respiratoria a 14 respiraciones por minuto. Le damos confirmar, la presión positiva al final de la expiración la dejamos en 6, confirmamos. Programamos la fracción inspiratoria de oxígeno, vamos a dejarla en 55%, confirmamos la información. Ahora vamos con el trigger, disparo o gatillo, la vamos a dejar en un punto medio y quedamos que va a ser de 2. Confirmamos la información, que se quede en 2, y ahora programamos la relación inspiración-expiración, que se va a quedar en 1.40. Confirmamos la información y ahora le damos comenzar ventilación. En este momento el paciente ya está siendo ventilado con la programación que nosotros ya aprendimos a hacer. Eso es todo por el video del día de hoy. Si el contenido te gusta, no olvides suscribirte y dejarme un like. Si tienes dudas, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.